Bueno, ya tenemos fecha de vacunación, esa fue la noticia con la que cerramos la semana pasada y hoy seguimos recordándola porque de aquí en adelante empieza toda una etapa de pedagogía para que todos entendamos cómo es que se va a llevar a cabo ese plan de vacunación, cuándo nos toca, cómo son las diferentes fases y hay muchas inquietudes. El doctor Andrés Vecino es investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins y está con nosotros a esta hora. Doctor Vecino, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por su invitación. Mire, doctor Vecino, no fuimos en Colombia los primeros en recibir las vacunas, estábamos muy molestos por eso, pero quizá ahora no haber sido los primeros va a ser una ventaja y como dijo el ministro de Salud, se va a poder garantizar un plan sostenido y constante, no lo que le pasó a los otros lugares del mundo que empezaron con poquitas dosis y después les tocó parar. ¿Por qué le pregunto eso? Porque si estamos hablando del 20 de febrero como inicio, es decir, todavía faltan unos días, las farmacéuticas se van a poner al día, van a poder hacer eso para garantizar las dosis que se necesitan. Sí, yo creo que incluso más importante es el hecho de que el país logró tener un marco tanto legislativo como regulatorio y logístico que está creando para que para el momento en el que lleguen las vacunas se puedan distribuir rápidamente. Uno de los grandes problemas que ha habido, particularmente en Estados Unidos, un país en el que ya hay una amplia disponibilidad, relativamente amplia disponibilidad de vacunas, ha sido justamente esa logística. Entonces, el hecho de tener todos los planes listos con anticipación va a facilitar que cada una de esas dosis se pueda aprovechar. Doctor Vecino, el ministro de Salud decía el fin de semana que no se estaba trabajando para la primera foto del primer colombiano que se aplicara la vacuna, sino que se está trabajando para que tengamos un proceso ordenado, tanto logístico y demás, para llevar a cabo una buena vacunación. Eso en el mundo, digamos con lo que está pasando en el mundo, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué ventajas tiene? No, sin duda, lo más importante no es la fecha de la primera vacuna, sino la fecha de la vacuna en la cual se alcanza el 70% de la población. Eso es realmente a lo que uno le quiere apuntar. Entonces, es por eso que es muy importante tener procesos listos, digamos, para poder desplegar estas vacunas rápida, eficientemente y generar la inmunidad necesaria tan pronto como sea posible, particularmente en las personas que experimentan una letalidad más alta, que tienen más riesgo de fallecer o enfermarse gravemente, que son adultos mayores y personas con comorbilidades. 61.5 dosis para 35 millones de colombianos, es lo que nos ha dicho el gobierno. Se tiene ya garantizado para cumplir ese plan de vacunación en diferentes fases este año. No todas se van a aplicar rápidamente, sino que esto va a ir de a poquitos. Si ese plan empezamos y se va cumpliendo con esas proyecciones que tiene el gobierno, ¿Colombia estaría protegida de una tercera arremetida de este virus o eso de qué dependería, doctor Vecino? Bueno, realmente la primera ola ocurrió porque básicamente todo el mundo en el país era susceptible, llegó un punto en el cual hubo, digamos, un pico de infecciones y esto, digamos, no, fue lo que generó la primera ola que vimos en agosto. La segunda ola de diciembre fue porque un poco nos confiamos y habían grupos de personas que todavía no se habían infectado y esos grupos de personas se infectaron. Entonces, ¿hay un riesgo de una tercera ola? Sí, definitivamente, si esos grupos de personas que no se han infectado antes se unen por razones específicas. Por ejemplo, Semana Santa. Sin embargo, la importancia del tercer pico no es tanto el número de casos, sino el número de muertes, el número de personas que llegan a cuidado intensivo. Eso es lo clave, porque eso es lo que pone en estrés el sistema de salud y eso es lo que hace que se tengan que hacer restricciones. Entonces, ¿cuál es la alternativa en este caso? Si se vacunan primero los mayores de 80 años, el personal de salud que es de primera línea, los mayores de 60 años y las personas con comorbilidades, rápidamente esas personas van a quedar protegidas, el riesgo de enfermarse es muchísimas veces menor y con eso, incluso si vemos un incremento de casos, podemos verlo en personas jóvenes, pero no se van a saturar las UCIs y no vamos a ver los más de 300 muertos que hemos estado viendo. Es importantísima esa aclaración, doctor Vecino. Mire, con todo este proceso de vacunación, inclusive encuestas que hemos presentado acá en Red Más Noticias, pues hay un porcentaje aún importante de colombianos que dice no me voy a aplicar la vacuna. Y a esto le tenemos que sumar
una cantidad de informaciones, fake news, conceptos de personas, en teoría, pues con cierta autoridad, que dicen, mire, las vacunas que están llegando o las que van a llegar no nos dan una inmunidad larga, estamos hablando de 3 meses de inmunidad, de 4 meses de inmunidad. Todo esto sumado, ¿cómo está afectando el proceso de vacunación? Y si eso es realmente cierto o no. Usted tiene mucha razón y digamos que en esto yo creo que hay dos partes. La primera es qué tan eficaces son estas vacunas. Entonces, hemos visto en los medios que hay vacunas que tienen eficacia del 95%, unas al 66%. Esto, por supuesto, genera mucha duda. Hay que aclarar que esos porcentajes son en evitar la infección por el virus. Pero eso no es lo más importante. Estas vacunas, más que evitar la infección por el virus, lo que tienen que hacer es evitar que la gente se enferme seriamente y fallezca. En ese desenlace, digamos, en ese resultado, casi el 100% de los casos de las personas vacunadas, con las 2 dosis, cuando se requieren dosis, no se enferman seriamente y no fallecen. Y eso es lo realmente importante. No es sobre no infectarse, es sobre no enfermarse gravemente y no fallecer. Es similar en ese sentido a lo que pasa con la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza realmente no espera que uno no se enferme de influenza, sino que la gripa le dé menos seria. Y eso es realmente a lo que uno le tiene que apuntar. Entonces, para quienes nos están escuchando, las vacunas aprobadas por el ministerio hasta ahora tienen todas buena seguridad, reducen la mortalidad y reducen el riesgo de que usted tenga que ir a una unidad de cuidado intensivo. Esa aclaración es importantísima porque como ya nos dijeron que además tiene todo el sentido del mundo que no podemos ir a escoger la vacuna que nos van a aplicar, sino que es la que nos toque dependiendo de ese turno, la gente estaba muy asustada que le tocara la del 66% y no la del 95%, pero entonces usted aclara que allí no tiene que haber, doctor Vecino, ninguna preocupación. Las primeras vacunas que estamos esperando que lleguen son las de Pfizer, que tienen una exigencia de cadena de frío bastante complicada. En un país como Colombia, que no solamente tiene diversidad de clima, sino una geografía difícil, donde ese transporte seguramente no va a ser sencillo, ¿esto puede representar alguna complejidad? Sí, y digamos que como todas estas vacunas son diferentes, como usted bien menciona, probablemente estas vacunas van a tener que ser usadas diferentemente en sitios diferentes. Entonces, muy probablemente vacunas de Moderna, vacunas de Pfizer, que requieren que requieren, digamos, tienen requerimientos de ultracongelación, probablemente van a tener que estar en zonas urbanas o en zonas donde están cerca los ultracongeladores. Otras vacunas que son más estables con la temperatura, que pueden ser llevadas en un refrigerador normal, que tienen más tiempo, que por ejemplo requieren solamente una dosis. Esas vacunas probablemente van a poder ser aplicadas digamos, en zonas más remotas. Lo más importante de nuevo es que estas vacunas, por fuera de las diferencias en la infección, incluso con variantes como la sudafricana, la británica, reducen la mortalidad y reducen la enfermedad grave. Doctor Vecino, finalmente, la importancia del número de dosis que van a ir llegando, es decir, no vamos a tener el 20 de febrero acá millones de vacunas para empezar a aplicar, sino que llega un número reducido, estamos hablando de 300.000 y tantas y así sucesivamente a lo largo del año. Eso, explicarlo en el plan de vacunación y la importancia de ese número de dosis que van a ir llegando a lo largo del mes, ¿qué podría llegar a significar? ¿Es más eficiente el proceso? ¿Es menos eficiente? Pues es un muy buen punto, porque de hecho usted no quisiera tener los 60 millones de vacunas al mismo tiempo, porque no tendría dónde ponerlas ni qué hacer con ellas. Lo más importante es que a medida que las vacunas van llegando, se van aplicando a las 3 poblaciones más importantes. Primero, la población del personal de salud, que si ellos no están protegidos, no nos pueden proteger, no nos pueden cuidar, no nos pueden tratar. Segundo, las personas que con más probabilidad pueden fallecer o terminar en una unidad de cuidado intensivo, que son mayores de 80 años, mayores de 60 años, personas con comorbilidad. Y tercero, y esto es todo sobre la fase 2, personas que por la naturaleza de su trabajo pueden incrementar el contagio, pero que no necesariamente van a fallecer o a terminar en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, de alguna manera, a pesar de la ansiedad que esto genera al público, absolutamente comprensible,
es mejor tener un ritmo de vacunas constante que se pueda manejar, digamos, con los mecanismos de distribución establecidos y no tener, como ha pasado en otros países, muchísimas vacunas que no hay a quién poner o no hay cómo ponerlas o no hay cómo transportarlas. Entonces, yo lo que diría es paciencia por ahora. Lo más importante es ponerse las 2 dosis cuando son requeridas las 2 dosis, mantener las medidas de protección mientras no solamente nosotros, sino otras personas están protegidas. Hay que tener cuidado con que, si bien sabemos que las vacunas reducen la mortalidad, reducen las hospitalizaciones, todavía no tenemos certeza, y ya la tendremos pronto, que es lo más posible, de que las vacunas también previenen la infección. Entonces, mientras tanto, para no infectar a otros, mantener la máscara, lavado de manos y la distancia. Y eso, doctor Vecino, al parecer por un muy buen tiempo, más del que quisiéramos, porque al ritmo en el que está avanzando esta vacunación en el mundo, veíamos hoy, por ejemplo, cómo en Nueva York tienen que parar por un tiempo ese plan de vacunación por cuenta de una tormenta de nieve, entonces no lo van a poder seguir haciendo. Y así en todos los lugares del mundo algún inconveniente se ha presentado. ¿Esa inmunidad de rebaño usted cree que se va a alcanzar cuándo? Más o menos, ¿cuándo la podríamos proyectar? La OMS dijo que este año no iba a ser. ¿Será que no? Quizás este año no es, ¿sí? Sin embargo, realmente, de nuevo, a mí lo que más me preocupa no es tener a toda la población vacunada, sino más bien tener a la población que va a ocupar las UCIs, que con más probabilidad va a morir vacunada. Todos conocemos personas que les ha dado COVID y se han recuperado. Yo lo que quisiera es tener realmente a las más vulnerables primero vacunados para que ellos no tengan que ir a la UCI. Los pocos que en principio no son vulnerables, que tal vez se infecten, que tengan, digamos, capacidad hospitalaria, médicos y enfermeras disponibles y que puedan ir a las UCI si es necesario. Y de esa manera, que al no estar saturadas las UCIs, también nos podamos reactivar económicamente. Entonces, digamos que es el plan. Todos queremos que las vacunas lleguen ya, pero este es el plan más racional. Este es el plan, digamos, mejor pensado, dadas las restricciones. Hay que recordar que Sí. definitivamente el mundo no va a tener los 8.000 millones de personas vacunadas que necesita este año. No lo va a tener. Somos afortunados de que el país va a lograr tener, o está planeando tener 70% al final del año. Ojalá sea así. Pero lo más importante no es el 70%. Lo más importante en este momento son todas esas personas mayores de 80 años, mayores de 60 años, que tienen más riesgo de morir y que tienen más riesgo de ocupar las UCIs. Ahí es donde le estamos apuntando. Pues importantes todas estas aclaraciones con respecto a este proceso de vacunación que nos tiene tan esperanzados. Doctor Andrés Vecino, una feliz semana para usted. Gracias por estar en Red Más Noticias. A ustedes gracias, buena semana.